Hay preguntas que resuenan más profundo que el sonido de las monedas en el cofre. ¿Y si el diezmo no fuera lo que crees? ¿Y si, durante siglos, hubiéramos confundido la generosidad con un tipo sutil de contrato espiritual? Las palabras de un hombre del siglo XIX, Charles Spurgeon, todavía cortan como una hoja afilada, separando la devoción genuina del cálculo disfrazado. No hablaba para agradar, sino para despertar. Y lo que dijo sobre finanzas y fe, aún hoy provoca un silencio incómodo en los corazones. Hoy vas a descubrir por qué pocos prosperan y cómo esta sabiduría olvidada puede transformarlo todo. Pero cuidado al abrir esta puerta. Quizá nunca vuelvas a mirar tus ofrendas de la misma manera. ¿Y si te dijera que Charles Spurgeon creía que muchos cristianos transformaron el diezmo en una negociación con Dios? Observaba, con ojos atentos, que detrás de muchos sobres depositados había una intención silenciosa de compra, no de fe. Como si la mano que entrega la ofrenda estuviera, al mismo tiempo, sosteniendo un contrato imaginario, esperando una firma divina a cambio. Pocos se atreven a hablar de esto, porque es más fácil dejar que las sombras oculten la verdad. Imagina a un agricultor que siembra, no para ver florecer la tierra, sino para cobrarle a la naturaleza lo que cree que merece. Esta es la postura que, según Spurgeon, invade silenciosamente el corazón de muchos: andar para recibir, ofrendar para controlar. El acto parece sagrado, pero en lo profundo se ha convertido en una negociación, y cuando la fe se convierte en moneda, se pierde el perfume de la verdadera adoración. Esta es una revelación incómoda, porque cuestiona no solo lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y, como toda verdad que toca raíces profundas, incomoda antes de liberar. Antes de continuar, dale me gusta a este video y compártelo con quien necesite escuchar esta verdad. Vas a entender por qué el diezmo ha atravesado siglos, viajando desde las páginas del Antiguo Testamento hasta los bancos de las iglesias modernas. Siempre fue visto como un gesto sagrado, un símbolo de devoción y reconocimiento de que todo viene de Dios. Pero, como toda tradición, también se volvió objeto de interpretaciones y distorsiones, moldeadas por las intenciones de quien da y de quien reciben. Algunos lo ven como una ofrenda pura, otros como una llave para abrir puertas de bendición. Pero, ¿y si en lo profundo, para muchos no se ha convertido en un contrato disfrazado? Una especie de yo doy, Dios me devuelve, que no encaja con la esencia de la gracia. Cuando el corazón empieza a calcular, la adoración se transforma en transacción y lo sagrado pierde su brillo. Hay algo inquietante en esta cuestión porque toca el punto más delicado de la fe, en la intención. Y la respuesta no se encuentra en discursos preparados, sino en una inmersión profunda en el propio alma. ¿Y si esta práctica milenaria no fuera lo que pensamos? ¿Y si lo que realmente importa no estuviera en el sobre, sino en lo que éste esconde? Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, no era solo un hombre. Tenía una claridad impresionante sobre las escrituras y sobre el corazón humano. Sus palabras atravesaron generaciones no porque fueran suaves, sino porque eran verdaderas, incluso cuando cortaban como espada. Cuando hablaba de fe y dinero, no temía confrontar motivaciones ocultas. Su voz sigue resonando hoy porque no se limitaba al ritual, buscaba la esencia. Para Spurgeon, dar no era cumplir con una cuota, era demostrar gratitud. Desafiaba cualquier forma de religiosidad mecánica, recordando que Dios ve más allá de las cifras. Era como si dijera: no me hables de porcentajes, hablen de amor. Esta postura generó debates encendidos en su época, y aún los genera hoy, porque cuando alguien se atreve a tocar el vínculo entre fe y finanzas, toca algo que pocos quieren exponer. Pero es precisamente en ese territorio sensible donde habita la verdad capaz de liberar. El diezmo aparece en las páginas antiguas del Antiguo Testamento, mucho antes de convertirse en una práctica institucionalizada. Formaba parte de la ley mosaica, un acto de sustento para los levitas, que no tenían tierras propias. En aquel tiempo no se trataba de monedas, sino de cosechas, ganado y frutos de la tierra. Era la forma de mantener viva la adoración y la estructura del culto a Dios, más que un gesto religioso. Cumplía una función social al garantizar que la adoración fuera continua y que aquellos que servían de lleno en el templo no pasaran necesidad. Así, cada ofrenda era también un acto de cuidado comunitario, donde fe y responsabilidad iban de la mano. Pero, con el paso de los siglos, la simplicidad de este principio se fue perdiendo. Lo que antes era expresión de gratitud pasó, para muchos, a ser solo una obligación formal. Y cuando el gesto pierde el corazón, solo queda la rutina, y es en ese vacío donde nace la distorsión. La negociación espiritual es sutil. A primera vista, parece fe, pero, en esencia, es un intercambio yo doy para que Dios me dé. Es como si la ofrenda fuera un recibo de compra, y no un acto de devoción. Spurgeon veía esto como un peligro silencioso,
porque transforma al creador en un proveedor y la adoración en un contrato comercial. Hoy, esto se manifiesta de muchas formas. Hay quienes dan por miedo a perder la bendición, y otros que ofrendan solo para ver multiplicado en su cuenta bancaria. El problema es que, cuando la motivación se apoya en lo que se espera recibir, la gratitud pierde espacio. Es como regar una planta esperando flores inmediatas, sin apreciar el proceso de crecimiento. El corazón que negocia no descansa, cobra, y cobrarle a Dios es olvidar que Él no nos debe nada. Es en este punto donde la generosidad se corrompe, y el gesto que debería liberar aprisiona. Pero existe un camino distinto, que comienza donde la ley termina. Para Spurgeon, la verdadera generosidad nace de la gracia, no de la obligación. Enseñaba que dar no debía ser fruto de un cálculo frío, sino de un corazón encendido por el amor a Dios y al prójimo. Cuando la ofrenda se mueve solo por regla, pierde la vida. Cuando se mueve por la gracia, desborda. Decía que quien da solo por miedo a incumplir un mandamiento, aún no ha entendido lo que es ofrendar de verdad. Es como visitar a un amigo solo por compromiso, cumples el protocolo, pero no disfrutas del encuentro. Spurgeon quería ver cristianos que dieran porque aman, no porque tengan que dar. Esta visión va más allá de los números. Pregan: si la ley fuera retirada, ¿seguirías dando? Y, si la respuesta es sí, entonces el acto dejó de ser carga y pasó a ser privilegio. Y es precisamente en ese punto cuando la ofrenda se convierte en adoración. Estudios modernos confirman algo que Spurgeon ya predicaba sin necesidad de gráficos en la generosidad genuina transforma más a quien da que a quien recibe. Investigaciones en psicología muestran que los actos altruistas aumentan la sensación de propósito y fortalecen los lazos sociales. Cuando damos sin esperar retorno, activamos algo en el cerebro que nos hace sentir más vivos y conectados. La ciencia llama a esto recompensa intrínseca, la alegría de saber que el bien se hizo por el bien. Es como plantar un árbol, sabiendo que tal vez nunca descanses bajo su sombra, pero entendiendo que alguien, en el futuro, lo hará. Este tipo de donación crea un impacto duradero, mucho más allá del momento de la ofrenda. Spurgeon veía este principio de forma espiritual. Consideraba que el altruismo no solo bendice al prójimo, sino que también moldea el carácter de quien da. Es como si cada acto de generosidad fuera una clase silenciosa, enseñando a vivir más para el otro que para uno mismo. Incluso los actos más nobles pueden nacer de intenciones equivocadas. La Biblia advierte que Dios ama al dador alegre, 2:9-7. Y esa alegría no puede ser fabricada. Cuando la motivación es el miedo, la vanidad o el intercambio, la ofrenda pierde su aroma ante Dios. Es como dar flores hermosas, pero con raíces podridas. Por fuera parecen perfectas, pero por dentro ya ha muerto. Esta distorsión ocurre cuando el acto de ofrendar deja de ser fruto de gratitud y se convierte en una forma de autopromoción o de intentar manipular lo divino. Y aunque el gesto externo parezca el mismo, el valor espiritual es totalmente diferente. No es el tamaño de lo que se coloca en el altar lo que cuenta, sino lo que se lleva en el corazón al hacerlo. Spurgeon sabía que es más difícil purificar la intención que aumentar el valor de la ofrenda. Señalaba que la verdadera generosidad es un reflejo del carácter transformado, y no solo el cumplimiento externo de deberes, porque al final Dios ve más profundo que cualquier mirada humana. Para Spurgeon, limitar la generosidad al 10% obligatorio era como medir el amor con una regla. Desafiaba la mentalidad de ¿cuánto necesito dar para estar bien con Dios? Mostrando que, cuando el corazón es libre, no hay techo para el acto de ofrendar. Quien ama, no cuenta monedas, cuenta oportunidades para bendecir. Esta visión rompe con la lógica de cumplir solo lo básico. Es como un amigo que visita a alguien en el hospital y cronometra el tiempo para irse. Técnicamente, estuvo presente, pero el gesto fue vacío. Spurgeon quería que el cristiano rompiera con esa mentalidad mínima, entendiendo que la gracia nos llama a ir más allá. Cuando damos solo lo mínimo, tratamos la generosidad como obligación. Pero cuando damos más de lo esperado, revelamos que el valor no está en el porcentaje, sino en el desbordar del corazón. Y ese desbordar no se impone, se elige. Jesús observaba atentamente cuando una viuda pobre colocó 2 pequeñas monedas en el cofre del templo. A los ojos humanos era casi nada. A los ojos de Dios era todo. Ella no dio de lo que le sobraba, sino de todo su sustento. Esta historia, contada en Marcos las 12:41-44, todavía hoy, desafía cualquier lógica financiera, porque muestra que la generosidad no se mide por el valor, sino por el sacrificio. En la actualidad también hay ejemplos que reflejan esta verdad. Una mujer sencilla, viviendo con poco, decidió ayudar a una familia necesitada, sin esperar ningún retorno. Lo que ofreció no solo cambió el día de quien recibió,
sino que transformó la forma en que ella misma veía la vida. Ese es el poder de dar con amor en transformar tanto al que da como al que recibe. Spurgeon veía en estas historias la prueba viva de que la ofrenda sincera atraviesa generaciones. Lleva un perfume que el tiempo no borra, porque nace de un corazón libre de negociaciones. Y cuando damos así, algo invisible sucede. No solo otros son alcanzados, sino que nuestro propio interior es moldeado. Spurgeon no usaba palabras suaves cuando hablaba del peligro de convertir el diezmo en una obligación. Morton advertía que el diezmo forzado mata la alegría de dar. Para él, quien da para cumplir con una cuota, no está dando está pagando una tasa. Esta frase penetraba hondo, porque mostraba la diferencia entre generosidad y simple mantenimiento de un hábito. Quería que cada cristiano entendiera que Dios no busca dinero sino corazones. Cuando la ofrenda se vuelve una rutina mecánica, el gesto pierde vida. Es como sonreír sin sentir. Por fuera parece correcto, pero por dentro está vacío. Spurgeon sabía que si el corazón no está involucrado, la adoración pierde su fuerza. Esta advertencia sigue vigente, quizá más que nunca, porque en un mundo de compromisos automáticos y transacciones rápidas, recordar que dar es un acto espiritual no contable. Es casi un grito contra la corriente. Y hacer oídos sordos a ese grito puede costarnos mucho más de lo que imaginamos. ¿Y si en el fondo hemos invertido completamente la lógica de Dios? ¿Y si estamos intentando controlar el cielo con nuestras monedas, mientras Él nos invita a confiar sin condiciones? Esta pregunta es incómoda porque obliga a mirar hacia adentro, donde las motivaciones se esconden detrás de justificaciones bonitas. Tal vez estemos tan acostumbrados a asociar ofrenda con retorno que ni siquiera notamos cuando la relación con Dios se vuelve comercial. Es como visitar a un amigo solo cuando necesitamos un favor. El gesto pierde valor, porque la amistad dejó de ser el centro. Spurgeon veía en este hábito un síntoma de un corazón que aún no ha entendido la gracia. Mirar hacia adentro exige valor, exige derribar defensas y admitir que, a veces, no es la práctica lo que está mal, sino la intención. Y, cuando eso sucede, lo que está en juego no es solo nuestra forma de dar, sino nuestra forma de vivir. Sembrar es un acto de confianza. Entregas algo a la tierra sin saber el día exacto en que dará fruto, confiando en que la vida seguirá su curso. Negociar, en cambio, es exigir retorno en tus condiciones y en tu tiempo. Spurgeon recordaba que espiritualmente, la diferencia es la misma. Quien siembra, entrega a Dios. Quien negocia, intenta controlarlo. El que siembra entiende que la cosecha no está garantizada por el esfuerzo humano, sino por la gracia divina. Es como plantar sabiendo que la lluvia y el sol no están bajo tu control. La fe en este proceso libera de la ansiedad, porque el enfoque no está en el resultado inmediato, sino en la confianza en el carácter de Dios. Cuando negociamos con Dios, transformamos la ofrenda en una especie de chantaje espiritual. Yo hago y tú respondes como yo quiero. Este camino siempre conduce a la frustración. Pero cuando sembramos, aprendemos a descansar porque sabemos que el control no está en nuestras manos. Ahora es el momento de enfrentar la pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Por qué das? Si la respuesta está ligada al miedo, al intercambio o a la obligación, tal vez sea hora de una reevaluación sincera. Spurgeon creía que la transformación comienza cuando confrontamos el propio corazón, no cuando seguimos fórmulas preestablecidas. El desafío es simple, pero profundo. Antes de pregúntate si ese gesto expresa amor y gratitud, o si es solo una transacción disfrazada. Muchas veces, un pequeño ajuste en la intención cambia por completo el valor espiritual de lo que hacemos. El cielo percibe la motivación, no solo el movimiento. Hoy la propuesta no es aumentar la cantidad, sino purificar la razón. Porque cuando la motivación se corrige, la generosidad deja de ser carga y se convierte en privilegio. Elección silenciosa donde la fe se fortalece y la adoración se vuelve verdadera. Imagina una comunidad donde cada ofrenda sea movida por amor y no por obligación, donde cada acto de generosidad sea espontáneo, libre y cargado de alegría en lugar de cálculo. Ese ambiente no solo sostendría iglesias, sino que transformaría familias enteras, irradiando un espíritu de cuidado que va más allá de las paredes del templo. Si la motivación correcta guiara cada contribución, la abundancia no se mediría solo en recursos, sino en relaciones restauradas, sueños apoyados y necesidades atendidas de forma práctica. Spurgeon veía en esto un reflejo del reino de Dios en un lugar donde nadie da por miedo y nadie recibe con vergüenza. Una sociedad así tendría menos disputa y más cooperación, menos mío y más nuestro. El dinero dejaría de ser instrumento de negociación y pasaría a ser herramienta de servicio. Y ese futuro siempre comienza en el mismo lugar, en el corazón de quien decide dar por amor. Para Dios no importa el tamaño de tu ofrenda, sino el tamaño de tu amor al dar. Spurgeon sabía que es el corazón, y no la cuenta bancaria,
lo que mide el valor ante el cielo, porque al final no se trata de dinero, se trata de relación, entrega y confianza. Si cada cristiano entendiera esto, el diezmo dejaría de ser un cálculo y se convertiría en un cántico. Las ofrendas no serían cifras en un informe, sino historias vivas de fe y gratitud. Y esta es una verdad que puede cambiar no solo la manera en que damos, sino la manera en que vivimos. OCQ. Antes de cerrar este video, te dejo una pregunta para que resuene en tu corazón. Cuando das, es para sembrar. Para negociar. Ahora que sabes la verdad, la decisión está en tus manos. Puedes seguir dando solo por costumbre, o puedes elegir que cada ofrenda sea un acto consciente de amor y gratitud. Esa elección no solo cambia tu forma de ofrendar, cambia tu corazón, tu relación con Dios e incluso el impacto que dejas en el mundo. Si este video habló a tu vida, dale me gusta, compártelo y suscríbete. El mundo necesita personas despiertas y tal vez tú seas una de ellas. Phrase final de impacto. Ahora que tienes la llave, la elección es tuya. ¿Vas a usarla o dejar que sea Oxide